eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Estimados hermanos, estamos en el día 19 de la confinación en nuestras casas por la crisis del coronavirus. ¿Cómo pensamos que llevan la crisis los gobernantes del mundo? ¿Lo que pensamos de ellos nos produce temor o tranquilidad? ¿Cómo vivimos la crisis el pueblo de Dios? El tema bíblico de hoy es cómo debe vivir el pueblo de Dios una situación de crisis mundial. Hace 4000 años hubo una crisis muy grande en las tierras bíblicas por una descomunal hambruna. Nos queremos referir al periodo de 7 años de vacas flacas en Egipto que menciona la Biblia. No es que haya sido un acontecimiento único e irrepetible. Después de aquello, siempre han existido crisis naturales, locales o mundiales, como sequías, lluvias torrenciales, plagas, hambrunas, epidemias, terremotos, tsunamis, etc. Estas crisis suelen ser cíclicas, es decir, suceden cada cierto tiempo en el mundo y duran poco o mucho tiempo, pero sus consecuencias pueden ser importantes para la humanidad. Pero volviendo al tiempo de la crisis de las vacas flacas de Egipto, esta fue con toda probabilidad debido a una gran sequía que acabó con las cosechas y con los pastos para el ganado, provocando una falta de alimentos básicos como el trigo y la carne. Y con ello se produjo una gran hambruna en las tierras bíblicas. Dice Génesis 41, 25 al 27, respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. En el tiempo de estos 7 años de vacas flacas en las tierras de Egipto y Canaán, los gobiernos y gobernantes de la época no eran precisamente buenos gobernantes. En Egipto existían monarquías tiránicas, gobernadas por faraones malvados e idólatras. Dice Éxodo 1, 8 al 11, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas.
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y dice Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. De ambos textos se desprende que los faraones eran reyes malvados e idólatras. Malvados, dispuestos a cometer todo tipo de crímenes, como la matanza de los niños de Israel, e idólatras, pues tenían muchísimos dioses a los que veneraban de diversas maneras. Y en Canaán, ¿qué pasaba? Igualmente gobernaban distintas monarquías tiránicas por reyes malvados, también como en Egipto, e idólatras también. Dice Jueces 4:2-3 que Jabín, rey de Canaán, reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Dice Éxodo 23:23-24, mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Y dice también Deuteronomio 4:28, porque son dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Por tanto, ambos textos nos muestran también que los reinos y reyes de Canaán eran malvados e idólatras, al igual que los faraones de Egipto. El pueblo de Dios que habitaba en Canaán habría de mudarse a Egipto. En la hambruna, en la crisis provocada por la hambruna, hubo de vivir en medio de reinos y gobernantes inmorales, como hemos visto. La cuestión es, ¿cómo vivió el pueblo de Dios la crisis en semejante ambiente de gobiernos de maldad? En primer lugar, hemos de decir que todos los reyes y gobiernos de la tierra, por lo general, son malos, desde el punto de vista de la ética y de la moral cristiana. Me entristece mucho oír a cristianos hablar de gobernantes humanos, de gobiernos humanos, como buenos, como maravillosos. Pues realmente no hay gobiernos ni gobernantes humanos perfectos, ni que puedan ser considerados buenos desde el punto de vista de la Biblia. Por lo general, los gobernantes humanos son malos. Y cuando elegimos a aquellos que han de gobernarnos, debemos elegir a los menos malos, pero nunca a los buenos, porque no existen gobernantes buenos. Por tanto, todos los reyes y gobiernos de la tierra, todos los reyes y gobiernos de la tierra en el pasado y en la actualidad, desde el punto de vista de las enseñanzas bíblicas, desde la enseñanza de Dios, no son justos ni buenos. Pero a pesar de todo ello, la Biblia afirma que son puestos por Dios. La Biblia afirma que las autoridades que existen en la tierra están de parte de Dios. Dice Daniel 2:20-21, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Subrayo, dice aquí el profeta Daniel que Dios quita reyes y pone reyes. Por tanto, todos los reyes, todos los gobernantes humanos están porque Dios quiere que estén. Para bien o para mal de las naciones terrenas. Cuando Israel era fiel, cuando el pueblo de Israel era fiel, Dios le daba un rey también fiel y recto, y con ello le bendecía. Dice primero de Reyes 3:3 al 6 y 9, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y se le apareció Jehová a Salomón y le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dice primero de Reyes 3:10 al 13, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Un rey bueno y fiel dio Dios a Israel, y con ello buscó su bendición y prosperidad. Pero cuando Israel era infiel, Dios le ponía bajo el dominio de un rey malvado, como por ejemplo el rey asirio. Nos dice Isaías 10:5 al 6, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Por tanto, Israel, en su pecado, mereció que Dios le diese un gobernante malvado que le castigase. Pero un rey malvado también puede ser un instrumento de Dios para probar a su pueblo, para probar a los suyos, permitiendo que haga daño a inocentes y justos. Dice Hechos 12:1 al 3, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora bien, que un rey malvado gobierne, porque así Dios lo quiere, para juicio, para prueba, como hemos visto, no significa que tal rey gobierne
con una motivación justa. Un rey malvado que fustiga con crueldad a su país, a otra nación o a los hijos de Dios, siempre tiene una motivación de gobierno mundana, egoísta e impía. Ese fue el caso del rey asirio en tiempos del profeta Isaías, que dice en Isaías 10, 7, 8 y 11, aunque él no lo pensara así. Esta es la continuación del texto que leímos hace un momento. Aunque él no lo pensará así, refiriéndose al rey de Asiria, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Llegado este momento, nos preguntamos si los reyes malos quedan impunes por las injusticias que cometieron, por el hecho de que Dios les haya permitido ejercer como gobernantes. A esto decimos no. Cuando llegue el tiempo de Dios, los reyes malvados serán duramente castigados por él. Lo serán en esta vida terrena, como el rey de Asiria. Dice Dios de él en Isaías 10, 12 al 13 y 15, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y dice Dios, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. Y más tarde dice Dios en Isaías 37, 33 al 38. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. También los gobernantes malos pueden ser castigados más tarde, en la otra vida, no necesariamente en esta vida. Dado que Dios es soberano, puede decidir castigar a un rey malvado tras su muerte y no en vida, como sucedió con Herodes, cuya maldad fue muy grande, tan grande que fue profetizada por Dios. Sin embargo, a pesar de su gran maldad, murió de enfermedad a los 70 años en su casa. Dice Mateo 2, 16 al 19, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Por qué esta diferencia de juicio? ¿Por qué a unos gobernantes malos Dios los castiga en esta vida terrena y a otros no? Porque para que muchas personas necias y malas que apoyan a los malvados gobernantes crean que estos fueron buenos y justos. Y creerán eso, que fueron buenos y justos, porque murieron de viejos en sus camas. Y así esas personas necias siguen los malvados caminos de esos gobernantes impíos y sufrirán el mismo castigo que ellos. Pero los justos hijos de Dios saben que el juicio más severo, el juicio eterno, viene después de la muerte. Y saben que de ese juicio no escapará nadie. Otra enseñanza bíblica sobre el comportamiento de los reyes es que Dios puede proveer cosas buenas para la gente en general o para su pueblo en particular a través de ellos, a pesar de ser inmorales, a pesar de ser malvados. Dios usó al pagano e inmoral Ciro para que su pueblo Israel pudiera volver del cautiverio a Jerusalén. Dice segundo de Crónicas 36, 22 al 23, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. También Dios liberó al pueblo judío del malvado Amán a través del rey Asuero. Asuero, el personaje que en la Biblia se conoce como Asuero, no es otro que el llamado Jerjes I, el rey persa malvado de la película 300. Imagino que la habéis visto. Pues de ese rey, Asuero o Jerjes I, dice Esther 8:4 al 5 y 7 al 8. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Por tanto, otro ejemplo más de un rey malvado que Dios usó para bendecir a su pueblo. De igual manera, en su providencia, Dios proveyó alimento para Egipto y para otros reinos vecinos a través del faraón de Egipto. Un rey que mataba a la gente a su antojo, como al jefe de los panaderos, y que usó la hambruna para esclavizar a su propio pueblo por la comida. Pues dice
la Biblia en Génesis 41, 53 al 57. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Por tanto, Dios proveyó pan por medio de un rey malvado. ¿Cómo vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la crisis del hambre en el tiempo de las vacas flacas? El pueblo de Dios confió en él. El pueblo de Dios siempre confía en Dios. Pero al mismo tiempo entendió que tenía que buscar alimentos en Egipto. Los hermanos de José no dejaron de acudir a Egipto, porque era un país lleno de dioses falsos, porque había un gobernante malvado. La fe no ignora que Dios suple necesidades por medios humanos, como los gobiernos terrenos y los recursos de que éstos disponen, independientemente de cuestiones ajenas a los medios materiales que cubren las necesidades. ¿El trigo de Egipto era bueno? ¿Los egipcios vendían su trigo? ¿Ellos tenían dinero, los judíos, para comprarlo? Sí, sí a todo esto. Por tanto, ellos entendieron que debían acudir a Egipto a buscar alimento. Dice Génesis 42, 1 al 3 y 5, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, porque había hambre en la tierra de Canaán. Dice Génesis 43, 13 al 14, levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Y dice también Génesis 46, 1 al 4, salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo Dios a Jacob: Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. El pueblo de Dios no debe buscar la presencia o ausencia de virtudes morales en los hombres para ponerse en sus manos para recibir servicios o provisiones materiales civiles. No hay gobernante ni servidor bueno en sentido absoluto. No podemos preguntar al médico que nos va a operar sobre su inclinación sexual, sobre si está casado o arrimado, sobre su tendencia política o religiosa, o sobre el equipo de fútbol al que es aficionado, y decidir si nos ponemos en sus manos en función de si nos agrada o no su respuesta. No podemos averiguar si los pilotos, capitanes de barcos, conductores de autobuses, camareros, carpinteros, fontaneros, etc., son ideológicamente como nosotros para usar sus servicios. Si nosotros vendemos alguna cosa u ofrecemos algún servicio,
No podemos averiguar antes si nuestros potenciales clientes piensan igual que nosotros para decidir ofertarles nuestras mercancías o nuestros servicios. A España está viniendo material sanitario de Turquía, de China, de la República Checa, de Francia, de México, de Rusia, de Estados Unidos, etc. Una parte de ese material es comprado unas veces en condiciones justas y otras en condiciones avaras y por adelantado. Pero España y otros países también reciben material donado de forma generosa y altruista por algunos estados de diverso tipo de ideas políticas. Los hermanos de José no sabían mucho de la autoridad egipcia con la que trataban. Solo sabían que José no era simpático con ellos, que se interesaba mucho por su familia y que era muy desconfiado y conspiranoico. Pero al mismo tiempo, en lo profesional, no tenían motivo para dudar de que José fuera un buen gestor de los asuntos comerciales y de seguridad de Egipto. Dice Génesis 42, 29 al 31, y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. La misma desconfianza de José podía ser entendida como celo por la seguridad egipcia hacia ciertos reinos cananeos. En cualquier caso, y a pesar de todo, los hijos de Jacob tenían claro que José era la autoridad de Egipto, la que podía darles comida para salvar a sus familias del hambre, y que debían obedecerle y hacer cuanto les decía. Dice Génesis 43, 1 al 5, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Por tanto, los creyentes se someten a las instituciones humanas, sean gobernantes, jueces, policías, autoridades médicas, etc., sin cuestionar ese sometimiento a sus ideas políticas. Nerón era un tirano. Nerón, en lo religioso, se consideraba un dios. Nerón, en lo moral, era una mala persona. Era cruel, déspota y sanguinario. Nerón era quien gobernaba en Roma cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro escribieron sus epístolas. El apóstol Pedro, por ejemplo, llama a los creyentes a someterse a las autoridades humanas que cumplen sus funciones de gobierno. Y eso que dice Pedro, lo dice en tiempos de Nerón. No olvidemos esto. Mirad lo que dice Pedro. Primera de Pedro, los 13 al 16. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice en 1 de Pedro 2, 17 al 20, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La única razón bíblica para la desobediencia a las autoridades humanas es que éstas nos pidan explícitamente desobedecer a Dios, como le sucedió a los apóstoles, o que nos pidan que adoremos a los ídolos, como le sucedió a Daniel. Los que por rebeldía no se quedan en sus casas o no siguen las normas establecidas para esta pandemia, salvo en lo permitido por las mismas autoridades, hacen muy mal para sí y para los demás. El pueblo de Dios entiende que Dios provee para los suyos a través de caminos inexplicables para la razón humana. La confianza final de los creyentes siempre está en Dios. Dios es quien provee. Dios es quien da la salida a los suyos en todas las circunstancias de la vida. Dios cuida y protege a los suyos, a pesar de las malas acciones humanas, anticipándose a las crisis y proveyendo por medios ordinarios o extraordinarios para sus necesidades. Dice Génesis 45, 4 al 8, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya habéis pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Las malas acciones de los hermanos de José al maltratarle y al venderle como esclavo fueron el medio de Dios para llevar a José a Egipto y convertirlo en virrey y futuro salvador y proveedor de los suyos. Dios cuida y protege a los suyos, cambiando las malas decisiones humanas por buenas medidas que proveen y dan vida. Y dice Génesis 50, 19 al 21, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Las malas acciones de los judíos y de los romanos llevaron al Mesías a la muerte de cruz, y por ella Dios realizó la salvación de todas las personas sin distinción. Dios escribe derecho con trazos torcidos, dice el dicho. Pero lo más importante para nosotros, dice la palabra de Dios en Hechos 2, 22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos,
Nos hemos preguntado cómo debe vivir el pueblo de Dios una situación de crisis mundial como la actual. Dijimos que hace 4000 años hubo una crisis muy grande en las tierras bíblicas por una descomunal hambruna. Nos queremos referir al periodo de 7 años de vacas flacas de Egipto que menciona la Biblia. Y hemos hablado de cómo el pueblo de Dios actuó en medio de circunstancias difíciles, en medio de malos gobernantes, de inmorales gobernantes. Y todo esto nos muestra que nosotros los creyentes tenemos en ese pueblo de Dios un ejemplo a seguir. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo percibimos los creyentes a los gobernantes de este mundo ante la crisis que padecemos? ¿Cómo estamos actuando nosotros ante el confinamiento y otras normas dictadas por las autoridades? Que Dios nos ayude a contestar a estas preguntas, porque Dios espera que su pueblo, que los suyos, tengan un comportamiento digno en todo tiempo y circunstancia, pero especialmente en los momentos de crisis, como el que nos toca vivir. Que Dios os bendiga. Amén. Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús, cuando brille plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En la Sion, patria desolada, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás, cuántas veces ya estamos casi a punto de fallar. No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En la Sion, patria desolada, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Y lo entenderemos todo más allá. Oremos. Señor, te damos las gracias por todas estas enseñanzas que nos muestra cómo tú eres el Dios eterno, soberano y justo en medio de los tiempos. Cómo tú diriges y dispones de todas las cosas. Cómo tú pones y quitas reyes. Cómo tú permites distintas circunstancias, buenas o malas, en la vida de las personas. Y en todo esto, Señor, te suplico que nos ayudes a nosotros, como pueblo tuyo, a ser capaces de tener la actitud y la conducta correcta delante de ti y delante del mundo. Que en esa actitud correcta el mundo pueda ver que confiamos en ti, que pueda ver que nuestra esperanza está en ti,
y que si acudimos a ellos como medios humanos, es solo porque sabemos que tú también provees a través de medios, que puedes hacerlo extraordinariamente a través de tu poder, de tu gracia, por medio de milagros. Pero sabemos que por lo general provees a través de medios, a través de personas. Y es por eso, Señor, que confiando en ti, nos sometemos a las autoridades. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera sabia y justa. Te seguimos pidiendo por los enfermos, te seguimos pidiendo por los mayores, por los vulnerables, por todo tu pueblo. Líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.